Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bendiciones a todos nuestros hermanos, hermanas de Latinoamérica y de todas las naciones de habla hispana que se conectan con este canal profético aquí en YouTube, que es nuestra comunidad virtual profética y también es la escuela profética para todas las naciones. Estamos hoy transmitiendo, como ahora ya lo saben, estamos otra vez en Europa, desde el Centro Apostólico de Aviamiento de Noruega para todas las naciones. Y en este caso estamos en el envío para las naciones de habla hispana. Amén. Entonces, hoy día justo estamos aquí para compartir con todos ustedes la palabra profética del mes de junio. Bueno, hay muchas cosas que tengo que hablar sobre esta palabra profética que el Señor me ha terminado de dar justamente finalizando la primera semana, ¿no? Entonces hoy día es día 8. No sé si esto se publicará el día 9, pero hasta el día 7 Dios me ha dado la palabra profética. Y me lo han confirmado también otros profetas que han recibido lo mismo que he estado viendo en el Espíritu, y para esto el Señor nos dio una orden e instrucción muy precisa para este mes. Entonces, antes de empezar, quiero orar para que, primeramente, darle siempre la gloria y honra al Señor, porque cada palabra, cada mensaje es dado por el Espíritu Santo. Así que le damos el honor al Espíritu Santo, que siempre Él es el líder principal que me envía aquí a compartir su mensaje para la iglesia, mensaje para la iglesia. Así que oro en el nombre de Jesús para que todos los que se conectan con este canal sean bendecidos, sean edificados por la palabra de Dios. Son mensajes del cielo, vienen a través del Espíritu Santo, quien usa mi vida. Así que te pido, Espíritu Santo, siempre que uses mi vida para poder transmitir tu mensaje en este envío como profeta de Dios para las naciones. Amén. Que seas siempre tú glorificado y que el que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu de Dios dice a la iglesia. Amén. Entonces, este compendio es justamente para este tiempo que estamos viviendo, justo para prepararnos y pasar al la siguiente parte del año, que es la segunda mitad del año. Entonces quiero rápidamente contar un corto testimonio que a fines de mayo Dios nos confirma que teníamos que ir a una conferencia, a la conferencia del Pentecostés. Aquí en Noruega que es una nación de raíces cristianas. Bueno, se celebra el Pentecostés, es un feriado largo. Dios sobrenaturalmente nos provee y pudimos viajar a ese lugar donde fuimos impartidos de tremendas enseñanzas, del poder de Dios, de mayor fuego, mayor unción, nuevo vino y muchas cosas. Fue tremendo porque Dios nos habló mucho y nos confirmó mucho a través de profecías. Y justo ya cuando estábamos regresando con mi esposo, no, obviamente siempre cada vez que vamos hacia Oslo tenemos que cruzar las montañas. Entonces cuando estábamos justo viniendo, nosotros como teníamos que cruzar como a la medianoche, entonces entre 12 y 3 de la mañana estábamos en una unción de guerra. Y yo le estaba pidiendo al Señor justo en ese momento, le preguntaba al Señor, Señor, ¿y ahora qué tenemos que hacer para empezar junio? Estaba obviamente pidiendo en el Espíritu, Señor, cuáles son las claves y estrategias, siempre se lo pido, sus direcciones, porque yo justamente recibí en el Espíritu que teníamos que buscar las claves y estrategias para el rompimiento y el avance para la conquista. Yo decía, Señor, pero ¿qué tenemos que hacer? O sea, ¿cuáles son tus claves este mes? Y mientras íbamos obviamente orando, guerreando, cantando, alabando, claramente primero vi la primera parte de lo que Dios me dijo fue a través de una enseñanza de un maestro. Es un profeta americano que tiene una asignación en Israel.
y tiene un ministerio muy hermoso junto con su esposa. Se llama el Radiant Israel. Pero ellos son, su esposa es de Israel, él es americano. Y él empieza a hablar justo, o que estábamos buscando así como enseñanzas, a ver qué escuchar. Y en eso él tiene un video donde decía las claves que Dios le había dado para el rompimiento, ¿no? Porque en su ministerio también es un ministerio apostólico y profético, pero se mueve mucho en lo que es profecía y en lo que es enseñanza y en lo que es alabanza y adoración, sobre todo a través de su esposa. Entonces, cuando yo empiezo a escuchar ese video, el Señor me comienza a hablar y ahí me decía, escucha atentamente, porque primero el Espíritu Santo me dijo, esta es la enseñanza que tienes que escuchar. Entonces, en la mañana habíamos escuchado otra enseñanza y habíamos tenido 3 días de enseñanza donde Dios ya nos había hablado de varias cosas de lo que venía. Pero esa enseñanza que justamente estábamos recibiendo entre 12 y 3 de la mañana, porque obviamente para que no se durmiera, vamos ya cantando, adorando y escuchando la palabra, ¿no? Entonces, cuando él empieza a hablar y dice, una de las claves para el rompimiento, él decía, después que oras, que alabas, que haces varias cosas, él decía, hay obstáculos, sobre todo cuando tú tienes ataque de principados, porque ya entras en regiones y en territorios, y esa es la lucha que estamos, obviamente, mi esposo y yo teniendo en toda esta nación, en esta región de Escandinavia, del norte de Europa. Y eso es lo que Dios me hablaba ahí, porque él hablaba y decía que a él Dios lo había llevado a 21 días de oración y ayuno, y yo conozco eso, que los 21 días de oración y ayuno es un ayuno específico para rompimiento, pero en esta ocasión se me decía para rompimiento y avance para tu conquista. Entonces, él decía que así como Daniel, el Señor iba a dar esa victoria y que a veces a él le había llevado hasta hacer 40 y hasta 90 días, pero que en esa ocasión lo estaba llevando a 21 días. Entonces él sabía el poder de eso. Entonces yo le decía, bueno, le comuniqué eso a mi esposa y mi esposa también decía, sí, yo también recibo que tenemos que hacer 21 días de oración ayuno. Entonces convoqué a todo el ejército, obviamente, también de Latinoamérica, porque el Señor me dijo, van a entrar como ejército. Y ya luego, bueno, yo recibo la palabra de 2 Crónicas 20, que este mes Dios va a pelear por nosotros y que muchas de las claves están en 2 Crónicas 20. O sea, literal así lo vi. Y ya desde ahí el Señor me empezó a hablar, ¿no? La palabra profética el mes de junio. Entonces, eso es algo muy claro, antes de compartirles el significado del mes 6, que casi toda la palabra profética el mes de junio es de guerra. Así que este es un mes de guerra. Este es un mes donde las tinieblas quieren hacer caos y de todo. Entonces, por eso nosotros tenemos que estar armados hasta los dientes, si es posible. Pero tenemos que buscar las estrategias divinas del cielo. Así que en este mes, Dios no me ha dado solamente un elemento profético, no me ha dado solamente un arma, ni 2, son muchas. Así que estemos atentos para ver qué es lo que el Señor va diciendo a través de su palabra. ¿Amén? Entonces, vamos a ver primeramente que el número 6 es mencionado, dice 199 veces en la Biblia. No vamos a leer las 199 veces, obviamente, pero a ese nivel es que se habla en la Biblia del número 6. Entonces, uno de los significados es que 6 es el número del hombre, porque el hombre fue creado en el 6º día de la creación. Entonces, como el 6 está antes del 7, y sabemos que el 7 es número de perfección, de conclusión, de completar algo, como el 6 está conectado con el hombre, es un número de imperfección, porque el hombre es imperfecto, sin Dios es imperfecto. Entonces, es el número de la imperfección por causa del hombre en su estado de independencia sin el cumplimiento del eterno propósito de Dios. Luego también vamos a ver que en Ezequiel la caña es usada como una unidad de medida. ¿Se acuerdan cuando le hace hacer las mediciones del templo y todo eso? Usa la caña el Señor. Y
También una caña dice que es equivalente a 3 metros. Ahora, la Biblia utiliza la caña para representar al hombre. Entonces también se conecta. Es un simbolismo del hombre. Y vamos a ver por qué es que en la Biblia se representa al hombre por medio de la caña también. La caña es alta en apariencia, aunque está vacía en el interior, ¿no? Por esta razón se quiebra fácilmente. Vamos a ver Isaías 42, justamente. Dice, del 1 al 3 habla del siervo de Jehová. ¿Quién es el siervo de Jehová? Es el Señor Jesús. O sea, aquí se habla del Señor Jesús. Pero también esta palabra se le da a las personas que están llamadas a ser siervos del Señor. Entonces, ¿por qué? Porque vamos a llevar el ministerio de Jesús. Pero aquí habla del Señor Jesús, ¿ok? Dice, este es mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento, he puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Así que ese es el Señor Jesús. No gritará, no alzará su voz, ni le hará oír en las calles. Y luego dice, no quebrará la caña cascada, ni apagará al pabilo que se extingue, por medio de la verdad traerá la justicia. Bueno, ahí se habla, obviamente, del Señor Jesús. Y por eso es que cuando estamos en Cristo Jesús, es que somos fuertes. Somos fuertes porque Él nos hace fuerte. Él es la caña cascada que no se quebrará. Entonces, por eso que el siervo de Dios tiene que aprender a depender de Dios. Porque si no tenemos a Cristo y no portamos la unción para el servicio al Señor, pues fácilmente nos vamos a romper y nos vamos a quebrar. Pero si tenemos a Jesús, Jesús es el que crece en nosotros, pues vamos a poder ser buenos siervos de Dios. Amén. Ahora también se habla que cierto día nuestro Señor Jesús fue a una fiesta de matrimonio en Caná. Eso está en Juan 2, donde se habla, ¿se acuerdan del primer milagro de Jesús? Bueno, Caná significa, dice, lugar de cañas. Allí el Señor Jesús realizó su primer milagro. Ahí había 6 tinajas de agua, ahí está el número 6 también. Y el agua fue transformada en buen vino por nuestro Señor. Esto muestra, dice, con gran belleza cómo el hombre representado por aquellas 6 tinajas en su estado vacío, débil, inconcluso, muerto, es transformado por el milagro del Evangelio, ¿no? Que viene a tener vida por medio de Cristo Jesús. Bueno, esa es obviamente la representación del número 6 y también significa número de trabajo. Número de trabajo, ¿por qué? Porque marca la conclusión de la creación como el trabajo de Dios, porque Dios creó el mundo en 6 días y al 7º día descansó, ¿no? Entonces este 7º día era el primer día del hombre, que fue creado en el 6º día. Entonces se conecta también ahí, ¿no? Con el trabajo. Entonces, según el propósito de Dios, el hombre debería entrar primero en el descanso de Dios y después trabajar o labrar y guardar, como le mandó Adán en Génesis 2:15. Y así es. Eso es básicamente lo más importante de hablar del número 6. Y tiene que ver justamente con todo lo que el Señor va a hacer este mes. ¿Ok? Entonces vamos a ver los puntos principales que Dios me empezó a hablar y el que voy a compartir con todos ustedes porque es un mensaje para la Iglesia de Cristo. Cuando me dijo, es tiempo de preparación para recibir rompimiento y avance para la conquista, me llevó a 2 Crónicas 20. Entonces en 2 Crónicas 20 vemos cómo el Señor le dio la victoria al pueblo de Israel cuando clamó el Señor, porque se unieron 2 enemigos en contra de Israel. Y vamos a ver aquí, yo no les voy a leer todo obviamente, pero solo les voy a mencionar cómo fue que el Señor les habló, ¿no? Dice del 14, y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Yeiel, hijo de Matanías, bueno, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Quiere decir que no había profeta, pero el Espíritu de
Dios vino sobre él para tomarlo como profeta. Y dijo: oíd Judá, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino la de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, y he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso, paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, ¿no? Entonces, ahí el Señor les confirmó que Él iba a estar con ellos. ¿Por qué? Porque temieron a Jehová. Si bien se estaba levantando, ¿no?, el ejército de enemigos contra ellos, el Señor vio que el rey Josafat se humilló. Así que algo que vas a tener que tener es tener que humillarte delante de Dios. Es por eso que el Señor está llamando, obviamente, a tiempo de ayuno, porque es necesario quebrar la resistencia del enemigo. Sobre todo si estás enfrentando pelea contra principados, potestades. No es un demonio pequeño contra el que estás peleando. Entonces son así como los enemigos que se levantaron contra Israel. Y ahí vemos eso. Entonces, algo que Dios me mostró aquí, me habló, porque siempre, en muchas temporadas me ha hablado en 2 Crónicas 20, pero lo que ahora pude analizar y ver es algo. Nosotros recibimos una convocatoria del Centro Global Profético. Es un centro internacional dirigido por el apóstol Jennifer Leclerc de Estados Unidos, con el que nos conectamos para unirnos con los intercesores del mundo. Ella, junto con la profeta Cindy Jacob y también otros profetas, obviamente, en eminencia, que son líderes mundiales, han convocado en este mes, muy específicamente, orar por los niños. Y ahora me doy cuenta que aquí los dos enemigos que se levantan, porque aquí vamos, ojo con esto, porque como les digo, esta es una palabra profética que encierra mucha revelación y estrategia para la guerra espiritual, así que quiero que estés muy atento a esto, porque es algo que el Señor justo me estaba mostrando al momento que estaba en el estudio de la palabra, y porque empecé a buscar el significado obviamente de Moab, de Amón, que fueron los dos enemigos que se levantaron. Entonces aquí dos enemigos que se levantaron fueron Moab y Amón. Moab y Amón fueron descendientes, hijos de Lot. Fueron hijos de Lot. Con su hija la mayor fueron los hijos. Entonces ellos, obviamente el pueblo de Israel los rechazaba porque habían nacido del incesto. Entonces dentro de ellos había maldad y por eso se levantaban siempre contra Israel. Había un odio ahí, ¿no? Entonces eran enemigos. Entonces, ¿qué pasaba? Que estos pueblos de Moab y Amón, de los amonitas y los moabitas, eran pueblos paganos. Y estos pueblos paganos adoraban a unos dioses, que era así. Moab adoraba a Chemosh y Amón adoraba a Moloch. Quizás adoraban muchos dioses, pero los dioses principales eran Chemosh y en el otro era Moloch. Y algo que me di cuenta es que ellos eran dioses de muchas cosas, pero principalmente la fertilidad. Y no solo eso, sino que ellos exigían sacrificio de niños, derramamiento de sangre de niños, así de crueles eran. Entonces ahí vi la conexión, por qué está viniendo tanta muerte contra los niños, tanto ataque contra los niños. No sé si ustedes han visto en las noticias, pero en los últimos meses yo me quedo sorprendida, impactada y aún asqueada, les voy a decir, de ver las imágenes tan terribles, de ver cómo en Estados Unidos
abiertamente en una, ¿se acuerdan? Le dije la respuesta que el enemigo estaba dando contra el avivamiento que se está desatando en los jóvenes, las familias, los niños. Pues ellos contraatacaron y entraron a las librerías y entraron abiertamente a enseñar de satanismo, de brujería y de tanta cosa, de tanta, bueno, cosa horrible de las tinieblas. O sea, me quedé impactada, me quedé sorprendida. Yo decía, ¿cómo es posible que se les abran las puertas? Porque ellos empezaron a reclamar que porque se les estaban abriendo a los cristianos las puertas para que obviamente prediquen, y todo eso ellos también reclamaron, también dice, predicar su religión satánica. Bueno, estuvimos orando ahí con las intercesoras, clamando obviamente la justicia de Dios, y también otra cosa es que en las escuelas se les está permitiendo a las drag queens contar historias a los niños y contar de sexualidad y tanta cosa. Qué cosa tan horrible y abominable delante de Dios. Entonces, este es el tiempo que Dios está llamando a que como ejército nosotros nos levantemos y usemos las estrategias de Dios. Entonces, una de las estrategias que Dios estaba mostrándonos acá, y eso va a ser el siguiente punto, dice, es tiempo de levantar alabanza y ver cómo Dios pelea por nosotros, porque esto fue lo que dijo, ¿no? Vamos a ver acá lo que dijo este chico. Le dijo así, al principio le dice, y aquí fue donde obviamente que al principio se convoca, ¿no? El rey se humilla y convoca en ayuno. Y esa es una de las armas también que Dios nos está dando, el ayuno. Fue la primera arma. Y luego va y le dice, ¿no? Porque los hijos de Amón y Moab se habían levantado. Acá dice, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no se está levantando un enemigo, les digo, se están levantando el infierno mismo contra el pueblo de Dios y sobre todo contra las familias. Y este mes es importante que oremos por los niños. Los niños están siendo muy atacados. Ya no solo es por la televisión, por la radio, las películas, el internet, no. O sea, ya Satanás mismo se ha metido en las escuelas, se ha metido hasta en sus casas, y lamentablemente los padres no están haciendo nada. Entonces ya Dios les va a demandar a ellos. Hay que clamar misericordia, pero estamos clamando que los niños son herencia de Jehová. Son herencia de Jehová. Así que a Dios mismo va a pelear por ellos. Entonces Dios va a pelear por su pueblo, el pueblo que se humille, el pueblo que clame, el pueblo que siga las direcciones del Señor, ¿no? Sus mandamientos, lo que Él está mandando para esta temporada. Y dice, ¿es tiempo de levantar alabanza? Claro que sí, porque ellos al momento de salir, después que se postraron, después que obviamente clamaron, también una de las claves era tener fe en lo que Dios iba a hacer, porque ahí les llama Josafat, y él dice, creed, o sea, él mismo como líder levanta al pueblo, crean en el Señor, nuestro Dios, y estaremos seguros. Crean en sus profetas, porque ese chico se levantó como profeta, y seréis prosperados, tendrás victoria. O sea, escucha al profeta que Dios te envía a tu vida, escúchale, porque se está viniendo con un mensaje de parte de Dios. Así que si Dios me está enviando, obviamente a hablarle a muchas naciones y necesitan esta palabra de parte de Dios, escuchen porque Dios está hablando, pero que su seguridad esté en Dios primero, y luego escuchan la voz del profeta que Dios envía, y tiene que ser confirmado que Dios lo envía. Amén. Y luego dice, y ha habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las embocadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros.
¿no? Entonces, esa es la victoria. En este mes, entonces, vamos viendo dos estrategias y armas de guerra, es el ayuno y la alabanza. Ahí vemos dos, ¿ya? Eh, Luego también vamos a ver que es tiempo de intimidad. En este mes necesitas mucho de la intimidad de Dios a través de distintas formas que tú puedas buscar el rostro de Dios. Es tiempo de intimidad, de buscar el rostro de Dios. Buscar el rostro de Dios significa buscar más de su presencia, es buscar la revelación que te sea dado. Se dice que de mañana, ¿no? De muy temprano, se revela el rostro de Dios, que significa que es la revelación, porque obviamente su cara, su rostro nadie lo ha visto, pero cada vez que el Señor mostraba su rostro era soltar su revelación al pueblo, ¿no? Entonces esa era una forma de decirle: Señor, muéstrame tu rostro. Es como decir: Señor, muéstrame tu favor, de que tú estás conmigo, de que tú me estás hablando, de que estoy cara a cara contigo, que era como lo que pasaba con Moisés, por ejemplo, que subía al monte y el Señor se le revelaba en gloria. Lo mismo pasaba con David. Entonces es tiempo de intimidad y de buscar el rostro de Dios para recibir claves e instrucciones del Señor para tu rompimiento y tu avance, tal como lo hizo Daniel. Entonces vamos vamos a ver, aquí se me fue. En Daniel 10, todos conocen ese capítulo de Daniel 10. Acá está. En Daniel 10 vemos que Daniel tuvo, dice, una visión. Luego de que en aquellos días, dice el versículo 2, en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. Entonces 3 semanas son 21 días. Afligido, obviamente estaba en ayuno, porque dice: no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con perfume, hasta que se cumpliesen las 3 semanas, ¿no? Y el día del 24 del primer mes estaba yo en la orilla, y ahí ya se vio, alcé mis ojos, vi al varón vestido de lino, y bueno, ahí se le revela el ángel del Señor, ¿no? Que él mismo vino y le dijo que él lo había, o sea, se le revela el mismo Señor, porque obviamente dice: su cuerpo era como berilio, su rostro parecía un relámpago. Ese varón vestido era el mismo Señor Jesús, sino que en esa época el Señor obviamente se revelaba como el ángel del Señor. Entonces él sabía que era el Señor, porque ahí dice: inmediatamente caí, ¿no? Cayó delante de él. Entonces por eso temblaba, dice: me puse de pie delante de él, temblaba, pero le dijo: no temas, porque desde el primer día que pusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. O sea, el mismo Señor, como el ángel de Jehová, había ido a pelear por él, y tenía la ayuda de, obviamente, del arcángel Miguel, ¿no? El príncipe. ¿Por qué? Porque estaban también dos enemigos que se estaban levantando. Entonces, miren, cuando es más de uno, ya comienzan a hacer una coalición contra el pueblo. Entonces vemos en el otro, era los de Moab y los de Amón, y aquí son los de el príncipe de Persia y el príncipe de Grecia, ¿no? Entonces Grecia tiene que ver todo con el conocimiento, el anticristo y tanta cosa, y Persia tiene que ver más que nada con brujería, Babilonia y todo, la religión, la brujería, todo lo que se junta, ¿no? Todo eso se había opuesto. Entonces, para que se rompiera esa resistencia, él estaba en ese justamente ayuno, y para eso ya el mismo Señor descendió a venir con él, a venir a ayudarlo. Entonces, por eso les digo, va a ser muy importante que nos humillemos delante de la presencia de Dios, y él dice: y dispusiste tu corazón a entender. Va a ser muy importante que pidas entendimiento, ese entendimiento espiritual, de que te ayude el Señor a comprender, a recibir sus revelaciones, sus misterios, sus secretos, sus claves, así tal cual el Señor me ha estado revelando punto por punto.
pero obviamente esa es mi función como profeta, yo tengo que traer mensaje a la iglesia, pero tú para tu vida necesitas, y si Dios te da mensaje para la iglesia, pues también gloria a Dios, está muy bien. ¿Ok? Entonces ahí vemos que eso fue lo que hizo Daniel. Entonces eso es, a él le dio claves, ¿no? Y el Señor mismo le confirmó eso. Luego vamos a ver también otra cosa. O sea, seguimos seguimos en la unción de guerra, ¿ok? Pero vamos a ver que en este mes Dios pelea por nosotros. Él mismo va a venir a ayudarnos con todo el ejército de los cielos. Así que tienes que creerlo, tienes que activarlo. Así que tienes que en este mes estar, si vemos acá las dos, en 2 Crónicas 20 y Daniel 10, la estrategia es el ayuno, sino que en 2 Crónicas 20 está acompañado de la alabanza, que es la otra estrategia, ¿ok? Y es buscar en intimidad el rostro de Dios. Eso significa que tienes que humillarte, ¿no? Ir a la presencia de Dios en humillación, en humildad. Otro punto importante para este mes es tiempo de velar y orar en el Espíritu para contrarrestar el avance del enemigo. Velar. Justo hemos publicado ahí el video, que gloria a Dios le ha servido a muchas personas que me han testificado. Dios les ha confirmado su llamado de atalayas. Y algunos están, dice, como que sus dones dormidos, otros no se han despertado, no han cumplido su función. Bueno, le digo, pónganse ya, Dios está llamando. En general a toda la iglesia está llamando a velar y orar, porque obviamente hay un avance de las tinieblas, hay una actividad demoníaca terrible en este mes, y les voy a decir por qué. Porque en este mes el mundo, ese es el mundo, celebra, no solo, ya no es el día del orgullo gay, ahora es el mes del orgullo gay. Y eso es terrible, les voy a decir. Porque algo que realmente, o sea, el celo de Dios, le digo, me consume. ¿Sí? El celo de Dios me consume. Porque abiertamente ahora sale Satanás con todo el ejército de homosexuales, lesbianas. Mira, tengo que orar por ellos, que Dios tenga misericordia, ¿verdad? Pero están peor que Sodoma y Gomorra. Peor que Sodoma y Gomorra. Y por eso en la palabra mismo dice que en el final de los tiempos el Señor Jesús profetizó que serían como los días de Noé, como Sodoma y Gomorra. Y ya sabemos qué hacían en Sodoma y Gomorra, de todo, aún con ángeles caídos. Entonces, el mismo Satanás está saliendo a desfilar, o sea, que es terrible. Y no solo eso, ¿saben qué? Lo más terrible, porque es por eso que aquí me agarró una intercesión para clamar por esta nación, porque yo le decía, Señor, de verdad, el Espíritu de Dios me tiró al suelo a clamar misericordia por esta nación donde estamos, porque lamentablemente el gobierno se somete y encima levantan la bandera del orgullo gay las empresas. En las redes sociales todos cambian que los colores, los 6. Si se dan cuenta son 6 colores lo que ellos usan. Lo imperfecto, lo corrupto. ¿Por qué? Porque ellos quieren corromper el pacto que Dios hizo con los hombres a través del arco iris. Ese que presentan ellos no es arco iris. El arco iris son 7 colores. Los 7 colores. En Dios la perfección es 7. Los 7 espíritus, los 7 colores. Las 7 iglesias, las 7 copas, ¿no? Los 7 rollos. Todo en el 7. Nada que viene del 6. Lo que viene del 6 viene de la carne, viene de lo corrupto, lo imperfecto. Y todo eso hace Satanás. Entonces les ha puesto a ellos esos 6 colores marcados. ¿Para qué? Porque eso representa la rebeldía contra el pacto con Dios. Entonces que Dios nos dé estrategia, queridos hermanos, hermanas, sobre todo intercesores. Hemos dado la enseñanza de las atalayas, ahora viene pronto la enseñanza de los intercesores proféticos y la guerra espiritual, porque estamos entrando ya en tiempos mayores, así que desde este mes Dios me lleva a enseñar más de la guerra espiritual. Y luego va a venir una enseñanza más que tiene que ver justamente con lo que está operando en esto.
O sea que en esto del orgullo gay no solamente están los espíritus de moralidad sexual, ¿no? El homosexualismo, el lesbianismo, la perversión sexual, obviamente todo lo que tiene que ver con, obviamente, pornografía, masturbación y tanta aberración y perversión eh, de la sexualidad. Y lamentablemente, ¿saben qué? Están queriendo corromper la mente de los niños. Están queriendo corromper la sexualidad de los niños, poniendo eso de la ideología de género y del LGTB, tanta suciedad, tanta iniquidad, tanta abominación, que de verdad la ira de Dios se va a desatar ya contra esas naciones que están aprobando no solo las leyes, no solo están casando eh, a los gays, sino también apoyando la ley del aborto, porque están matando a los niños. Eso es el sacrificio a esos Kemosh, a esos Moloch, al mismo Satanás, obviamente, manifestado de distintas formas. Y también que están dando carta libre para que salgan en las plazas, en las calles a hacer esas paradas gays, ¿no? De inmoralidad. Entonces, este es el tiempo que se levante la gente radical, la gente que confronte. Y también, ¿por qué? Porque aquí lo que opera es un principado que está en la mayoría de las capitales del mundo. Se llama Leviatán. No solo es un espíritu, muchos obviamente lo llamamos espíritu porque es lo que se mueve, ¿no? Pero es un principado, es una bestia, un monstruo marino y se mueve muy fuerte en ciudades, capitales costeras. Se mueve muy fuerte. Ya vamos a dar una enseñanza de eso, que Dios me ayude a fin de mes, porque primero tengo que dar lo de los intercesores y luego la de esto, porque tenemos que saber cómo vencer el espíritu de Leviatán. Y no es que te vayas ahí tú agarrando tu espada y queriéndole cortar la cabeza. Olvídate, así no lo vas a derribar, así no lo vas a destruir. No es esa la manera. ¿Ok? Entonces ya va a haber un video específico, pero les digo que este mes tenemos, por eso les digo, son muchos enemigos los que se están levantando. ¿Se dan cuenta? Moab, Amón, hijos del incesto, ahí hay inmoralidad sexual, ¿no? Es algo que es más que pecado, es una iniquidad que viaja generacionalmente en muchas familias, en muchas familias. Yo recuerdo que aún por línea paterna no, estaba viniendo esa iniquidad del incesto. Tuvimos que pedir perdón y arrancarlo eso a raíz. En muchas familias, en muchas naciones, tribus, el incesto es algo muy fuerte y que está operando, ¿no? Entonces ahí está Moab, está Amón, que vienen de eso y que vienen también a matar a los niños, ¿no? Quieren sangre de niños. Y también vemos pues los principados de Persia, de Grecia, el espíritu del anticristo se está levantando, todos ellos operan juntos, la brujería, ¿no? Y está Leviatán, que es el rey del orgullo, y vamos a verlo aquí. Yo no sé si en sus versiones se puede leer eso, pero yo les voy a leer la versión latinoamericana que es muy pegada al original hebreo y a la versión inglés donde se encuentra esto, porque de esta clase, ¿se acuerdan que les dije que hace tiempo me la habían dado el apóstol John Eckhart a través de una clase excelente sobre cómo vencer el espíritu del Leviatán? Me dio esa enseñanza y de eso algo les voy a compartir también, más otras cosas que el Señor me ha hecho discernir. Solamente si leemos Job 41-34, en Job 41 se menciona Leviatán y dice en el 34, desafía a todo ser altivo, o sea, todo ser arrogante, ¿no? Soberbio, desafía, imagínate. Él es el rey sobre todos los hijos de orgullo. Él es el rey del orgullo, entonces. Si es el rey de todos los hijos del orgullo, es el rey del orgullo, ¿no? Como el mismo Lucifer. Y entonces tienes que saber cómo vencerlo. Tienes que saber cómo confrontarlo. Ahora,
algo breve les voy a decir, yo no les voy a dar tanta amplitud porque esto va a ser toda una enseñanza. Solo que tenemos que recordar algo, que el espíritu de Leviatán se levanta principalmente con mentiras y falsas acusaciones. Se levanta con mentiras y falsas acusaciones. Y si se dan cuenta, lamentablemente el movimiento del LGTB se mueve mucho en mentiras y falsas acusaciones. Se mueve mucho en eso. ¿Por qué? Porque ellos acusan falsamente de que la gente es homofóbica, de que la gente los rechaza por su condición. Y ellos quieren imponer y cambiar la naturaleza, deformar la naturaleza de la familia, porque quieren adoptar hijos, quieren hacer tanta cosa, ya. Quieren tener derechos, quieren tener... Entonces, por medio de mentiras que han sido manipuladas, y hasta han usado médicos y psicólogos y psiquiatras y tanta cosa, quieren probar algo que va en contra de la naturaleza divina, en contra de la naturaleza de Dios. Están peleando contra el mismo Dios, y eso significa que ahí está operando Leviatán, el rey del orgullo. Porque es así, él se levanta. Y entonces sabemos que hay un juicio contra Leviatán, pero eso viene del mismo Dios. Pero aquí vamos a ver algo que dice que siempre se encuentra en el umbral de la puerta que te lleva a una nueva temporada de victoria y avance. Y por eso que el Señor justo me dijo eso. O sea, ahí yo entendí por qué me dijo. O sea, hasta ese momento yo no había entendido. Esta revelación me la dio, me llegó a través de la profeta Verónica West, que es una profeta de Irlanda. Ella es una pelirroja. Y ella, hemos estado en una sintonía total este mes, porque todo lo que ella ha recibido, muchas cosas he recibido yo. Pero ella me dio esa clave y me confirmó que Leviatán estaba operando en esta temporada. Y ella decía, él siempre se levanta cada vez que el Señor te va a llevar una nueva temporada de victoria y de avance. Entonces, por eso que el Señor me decía, Marian, este es tiempo de que se preparen para su rompimiento y avance para la conquista. Y yo le decía cuáles eran las claves. Me dijo, primero, ayuno, ¿no? Y luego seguir la estrategia, obviamente, de la alabanza, y luego otras cosas más que me empezó a decir. Pero principalmente es eso, también la humillación. ¿Por qué? Porque solo te voy a dar dos pequeñas claves cómo vas a poder derrotar a Leviatán. Primero es por la humildad. Lo contrario al orgullo es la humildad. Y no es la falsa humildad religiosa de poner cara de monje o cara de víctima o de yo no fui. No es eso. Es un corazón totalmente rendido a Dios, un corazón que depende de Dios, un corazón que no se llena de orgullo, que ni siquiera puedes tener nada de lo que te puedas enorgullecer de ti mismo. Entonces eso es lo que Dios necesita. Dice, al humilde lo exalta y al soberbio lo mira de lejos. Entonces necesitamos. Ahora, lamentablemente, muchos siervos se levantan con orgullo ministerial o religioso, y ahí por eso no pueden vencer al Leviatán, y muchos de ellos están en capitales. Entonces vamos a ver que justo eso les toca a ellos, porque eso es algo que yo estaba clamando. Le dije, Señor, levanta a la gente verdadera, a la gente justa en esta nación. ¿Por qué? Porque le digo, esta nación se ha llenado de orgullo, y por eso están permitiendo el orgullo gay. ¿Por qué? Por tanta riqueza que han tenido, y ahora están obviamente batallando en la economía, igual que Estados Unidos y tantas naciones. ¿Por qué? Porque lamentablemente se han llenado de orgullo. Pero también es porque le decía, Señor, levanta a la gente que confronte con la verdad, la gente verdadera, la gente que haga justicia, Señor, ¿no? Como dice el cántico de Isaías 26, la gente justa, la gente de verdad. Pero yo le decía, Señor, acá lamentablemente la mayoría de iglesias son iglesias religiosas, iglesias con líderes, que tenemos que decirlo así, son líderes cobardes, tibios, pasivos. O sea, levantan todas las banderas de orgullo gay por todos lados, hasta de la misma municipalidad, y no dicen nada, no protestan, no hacen nada. Simplemente porque como esta nación es tan libre, todo el mundo puede hacer lo que se le da la gana, pero se están olvidando de sus raíces cristianas. Y es por eso que Dios va a levantar una nueva generación de gente radical, de gente que confronte con la verdad.
Porque si él se levanta y opera con mentira y falsas acusaciones, tú tienes que hablar la verdad, tú tienes que declarar la verdad, tú tienes que confrontar con la verdad y nadie te puede callar. Entonces, porque ahí ya nos viene lo de los mensajes de la iglesia, donde el Señor empieza a reprender sobre todo a la gente tibia, que la va a vomitar. Y acuérdense que los cobardes no entrarán al reino de los cielos. Eso es por seguro, yo se los digo. Por seguro que no entran al reino de los cielos, porque el Señor les va a demandar. Bueno, otra de las cosas que también viene a ser de guerra, seguimos con la guerra. Tenemos que estar preparados para la guerra, chicos. Vamos a ver aquí. Espérense que esto se me está yendo un poquito. Ya, ahora sí. Vamos a ver que es tiempo de entrenamiento y afilamiento. Yo no sé, pero yo no sé si algunos de ustedes Dios los ha llevado en ese entrenamiento de que cuando ya te pasa por varios procesos te empieza a pulir así para sacarte filo. Ya, bueno, ¿por qué? Porque necesita llevarte a otro nivel de guerra espiritual para que derribes y cortes la cabeza de los gigantes. Eso es algo que el Señor me decía, me llevaba a eso. Y es eso, que Dios nos lleva a ese entrenamiento. ¿Saben qué? A mí algo que me pasó en la conferencia, cuando en el momento de uno de los predicadores empieza a orar por nosotros, por mí, por mi esposo, y empieza a desatar esa unción de rompimiento. Decía, reciban la unción de rompimiento para su victoria en esta nación y y cuando hizo eso, sentí un golpe en mi vientre, porque así me agarra el Espíritu Santo, cuando me hace parir algo en el espíritu, o sea, me siembra la palabra y me entra directo, y yo siento un golpe así en el vientre, con fuego. Era un fuego, el fuego de avivamiento, así, el fuego de avivamiento, porque decía, ustedes van a llegar a avivamiento, no solo a muchas naciones, sino en esta nación, que tanto se les ha resistido, aquí van a tener victoria. Y cuando él dijo eso, cuando el Espíritu Santo me golpea en el vientre, suelto un grito de victoria, así, porque en el espíritu, yo escuché en inglés obviamente, shout your victory, decía el Señor. Me decía en inglés, obviamente el Espíritu Santo. Y en eso, o sea, me dijo en el espíritu, grita tu victoria, como diciendo, no te lo reprimas y no tengas vergüenza de que los demás te miren como una loca. Porque así prácticamente sentí, yo dije, creo que ese grito soltó por toda la tierra. Pero algunas veces el Señor me hace hacer eso, o sea, grita tu victoria, así, grita, así como ese grito que derribó los muros, así será tu victoria, decía. Y en eso, ¡bom!, caí al suelo. Mi esposo y yo caímos al suelo. No es fácil que él lo tumben, te lo digo. Yo sí soy muy sensible al Espíritu Santo. Yo sí soy súper sensible al Espíritu Santo. No quiere decir que tiemblo a cada rato, pero cuando es tan fuerte la unción que está frente a mí, o desciende la unción tan fuerte sobre mí, no solo tiemblo, me sacudo, me salgo tirada por el suelo, el Señor me hace hacer de todo, actos proféticos. Yo no sé qué hace el Espíritu Santo conmigo, pero el Espíritu Santo es lo que quiere. Entonces, luego de dar ese grito, me lleva a algo más que más adelante justo lo vamos a ver, ¿ok? Lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver justamente esta parte de acá. En la siguiente vamos a ver eso. Donde el Señor, en esto de acá, de derribar, cortar la cabeza de los gigantes, tiene que ver con 1 Samuel 17, como ya sabemos, 1 Samuel 17. Y 1 Samuel 17, vemos cómo el Señor entrenó a David. David era un hombre que tenía mucha intimidad con Dios desde muy pequeñito, desde muy pequeño. Y al estar pues apartado, porque él no era visto como un hombre de guerra, él nunca fue visto como hombre de guerra,
Sus hermanos sí, pero no eran altos, ¿no? Fornidos, todo, eran para la guerra. Pero a él, como era pues pequeño, era el más joven, lo mandaban a las ovejas. Y no sabían que ahí Dios lo estaba entrenando en medio de las ovejas, ahí en su desierto. Así que déjame decirte, aparte de Dios, yo no sé dónde estás en este momento, pero ahí donde estás en un lugar de entrenamiento. Y tú no sabes en qué momento Dios te va a empujar que salgas al frente. Y cuando nadie espere que Dios te use, Dios te va a usar. Así igualito que David, porque eso fue lo que pasó en primera de Samuel 17, ¿no? Donde hasta se burlaron de él, hasta intentaron ponerle otra armadura, pero no es cualquier armadura la que tienes que usar. Tienes que usar la armadura de Dios. Tienes primero que vestirte del mismo Dios, tienes que vestirte de poder, como dice la palabra, vístete de poder. Entonces él se vistió del poder de Dios, que era lo principal que necesitaba. Y la estrategia se la dio el Señor, ¿no? Y vemos acá cuando obviamente se enfrenta a Goliat, ¿no? Porque cuando dice que sale el encuentro del filisteo, y acá vemos otro de los enemigos, los filisteos. Vamos a ver, y ahí su mayor representante, Goliat, ¿no? Su mayor representante. David le respondió, dice, tú vienes contra mí armado de espada, lanza, jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Hoy mismo el Señor te entregará en mis manos, te voy a vencer y te voy a cortar la cabeza. Y los cadáveres de tus compatriotas se los voy a dar a las aves de rapiña y a los animales salvajes. Así en todos los pueblos se sabrá que hay Dios en Israel. Ese es el tipo de guerreros valientes que Dios tiene que levantar. Gente que salga al frente con el poder de Dios y sepa que Dios es el que los respalda. Dios los envía, Dios los respalda. Y que hablen hacia el enemigo y que le hables hacia tu gigante. Ese es el tiempo de derribar a los gigantes que te han tenido por todos lados. Yo no sé cuál es tu gigante, pero a ese gigante le tienes que hablar así como David. Y dice, toda esta gente va a saber que el Señor no necesita de espadas ni de lanzas para salvarlos. La victoria es del Señor y Él va a ponerlos a ustedes en nuestras manos, ¿no? Entonces cuando él ya venía contra él, porque dijo, no, a este le tengo que cerrar la boca y lo voy a matar, él dice que hizo, metió su mano en el morral y sacando una piedra la colocó en su honda y la arrojó con fuerza al filisteo. La piedra se incrustó en la frente de Goliat y este cayó con la cara al suelo. Cada gigante tiene una piedra o una roca, como quieran llamarlo, que lo va a derribar. Entonces vamos aquí a recapitular. Vamos aquí a recapitular de las estrategias que Dios nos va a dar. Entonces vemos la tercera arma es la piedra o roca. Esa piedra o roca, obviamente, que significa, según el Salmo 62, 6, 7, David sabía mejor que nadie lo que significaba esa roca. Eso era un acto profético. Eso solo era un acto profético y Dios con eso simbolizaba la victoria de Cristo contra Satanás. De esa manera, por medio de la roca, la piedra de nuestra salvación, la piedra que desecharon, dice, la piedra angular que desecharon, ¿no? Los hombres. El Salmo 62, 6, 7 dice que solo Dios es la roca de mi salvación, decía David, porque solamente sabía que cuando estaba con el Señor era su salvación. La roca, Él es la roca, tal como lo dice Pedro, 1 Pedro 2, 4, 9, Cristo es la piedra viva o la roca viva. Entonces, en este mes, tu piedra, tu roca, tiene que ser primero Jesús. O sea, tienes que pararte en la roca, en la palabra, para que derribes a tu gigante. Y luego tomar qué palabra Dios te da, que va a ser tu piedra, tu roca, ¿no? La piedra que es, obviamente, cuál es la palabra de Dios, la palabra viva, y esa es la que se le tienes que lanzar al enemigo, se la vas a tener que repetir. Y esa es una de las cosas que tienes que entender, que para la guerra espiritual, muchas veces el enemigo va a venir
Va a venir contra ti, pero Dios le va a permitir que así se pare un Goliat delante tuyo, porque si no hay un Goliat no sale un David. Un guerrero no se levanta si no hay un Goliat. A veces va a pasar así, a veces es así. Entonces, cada vez que se te levante un Goliat es porque Dios quiere levantar el David que hay en ti. Entonces le tienes que, ¿cuál es tu roca? ¿Qué piedra te está dando? ¿Qué palabra específica te está dando contra ese gigante? Entonces, si de repente, no sé, es el temor, pues palabra de fe, ¿no? ¿Qué se está levantando contra ti? Eso es la crisis económica. Háblale palabra de fe contra esa crisis. Háblale, ¿no? Háblale, así como le tienes que hablar a la tormenta, le tienes que hablar a tu gigante y lo tienes que derribar en el nombre de Jesús, ¿no? Porque si tuvieras fe como un grano de mostaza, harías que hasta la montaña se mueva. Así que este mes, obviamente que tienes que ya derribar a los gigantes que se están levantando contra ti de la manera estratégica, que es la piedra o la roca, que es Cristo Jesús, la piedra roca viva, y Él es la palabra de vida. Y solo por medio de la palabra, que es como una espada, es que le vas a tirar, pero se lo vas a tirar así como la onda primero y luego, obviamente, le cortas la cabeza al gigante. Esa es la generación que Dios está levantando ahora, la que tiene que derribar y cortar las cabezas de los gigantes. Luego tenemos también otro más de guerra espiritual. Es tiempo de usar armas especiales. Es tiempo de usar armas especiales y desatar estrategias divinas que nos darán la victoria frente al enemigo. Y aquí vemos otra vez los filisteos, los enemigos de los filisteos. Jueces 15. Entonces en Jueces 15, vamos a ver aquí. ¿Dónde estamos, Jueces 15? Aquí estamos. En Jueces 15 vamos a ver cómo Sansón derrota a los filisteos. En la época de Sansón, los filisteos se levantaron contra el pueblo de Dios y fue su principal enemigo, que muchas veces lo pudo derrotar, pero lamentablemente, vamos a ver ahora, ¿qué es lo que pasó? Bueno, eso ocurre más adelante, ¿no? Obviamente que lo derrotaron a Sansón porque Sansón pues no pudo. Y vamos a ver por qué. Pero aquí sí, en esta batalla, Sansón derrota a los filisteos, dice en Leí. Dice, entonces los filisteos subieron y acamparon en Judá y se extendieron por Leí. Y los varones de Judá les dijeron, ¿por qué habéis subido contra nosotros? Y ellos respondieron, a prender a Sansón hemos subido para hacerle como él nos ha hecho, ¿no? Y dice, y vinieron 3,000 hombres de Judá a la cueva de la peña de Etán, y dijeron a Sansón, ¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? Ese es el pueblo cobarde que se somete al enemigo, pues ellos ya dominan, entonces no hay Dios. ¿Pero por qué? Porque se someten al temor, se someten al enemigo. Y dice, ¿por qué nos has hecho esto? Y él les respondió, yo les he hecho como ellos me hicieron, porque en verdad él los provocaba y también los filisteos por eso venían contra él. Y Sansón le respondió, juradme que vosotros no me mataréis. Y ellos les respondieron diciendo, no, solamente te prenderemos, ¿no? Y entregaremos en sus manos, mas no te mataremos. Entonces le ataron con 2 cuerdas y le hicieron venir de la peña, ya, para que se confiaran, obviamente. Así que vino hasta Leí, y los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Déjame tomar un poco de agua. Bueno, pasó algo aquí muy interesante, porque hasta ese momento el Espíritu de Dios estaba con Sansón, lo seguía usando. Me hace recordar muchos ungidos que aunque tengan doble vida, porque él tenía una mujer que era pagana, que Dios no le había dado. Una mujer de los filisteos, es más, hasta se casó con ella, creo. La tomó, ¿no? La tomó como esposa, pero después se la quitaron, algo así. Y eso no era lo que Dios quería. ¿Y por qué? Porque obviamente se estaba contaminando, pero hasta ese momento todavía, pues como que él todavía tenía
conciencia de ir contra el enemigo, de pelear. Pero, ¿qué fue lo que pasó aquí? En el versículo 15 dice, y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1000 hombres. Entonces Sansón dijo, con la quijada de un asno, un montón, 2 montones. Con la quijada de un asno maté a 1000 hombres. ¿No? Entonces él alardeaba de su fuerza, obviamente, el poder que tenía de matar 1000 hombres. O sea, esa fuerza tenía con solo una quijada de asno. Y acabando de hablar, arrojó de su mano la quijada y dice que llamó a aquel lugar Ramat Leí, ¿no? A ese lugar. Vamos a ver acá. Que se llamaba la colina de la quijada. Y dice, teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo, tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo, y moriré yo ahora de sed y caeré en mano de los incircuncisos. Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Leí, y salió de ahí agua, y él bebió, y recobró su espíritu, y se reanimó. Por esto llamó el nombre a aquel lugar En Acore, el cual está en Leí hasta hoy. Y juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años. O sea que durante 20 años prevaleció Sansón durante 20 años. Vamos a ver aquí 2 cosas. Número 1 es que luego de una guerra intensa, eso es algo que tienes que tenerlo como estrategia de guerra también. Cuando hay una guerra tan intensa de que se te levantan tantos, bueno, vas a dar la lucha, ¿no? ¿Se acuerdan como los amalecitas cuando tenían esa guerra intensa contra Israel? Y en esa guerra intensa, obviamente que Dios les dio la victoria con estrategia, ¿no? Y aquí también Dios le da una estrategia de usar una quijada de asno, algo que no se hubiera esperado porque él no tomó ningún arma literal de guerra. Así que esta es una arma que desarmó al enemigo y obviamente a través del poder de Dios. Entonces, esta es una temporada donde Dios justamente está hablando de armas estratégicas que no son específicamente armas de guerra, porque Goliat se sintió ofendido cuando David vino así, ¿no? Con solo un morral y con... Dice, vienes a mí como si fuera un perro y con un palo, dice. Un palo, vienes con un palo y un morral, o sea, que soy yo, soy un perro, decía. Y lo mismo pasó aquí, con una quijada de asno. ¿Sabes qué? Porque así el Señor desconcierta al enemigo. Porque para cambiarle la estrategia le tienes que cambiar todo, tienes que cambiar hasta de arma. Entonces por eso no siempre va a ser la misma arma. Tienes que pedirle las armas correctas. A veces van a ser las armas de guerra, ¿no? Las tradicionales, las que siempre se usan. O a veces van a ser armas que no esperamos. Y simplemente te va a decir, ¿qué tienes en tu mano? Pues eso lo vas a usar contra el enemigo. No importa lo que encuentres, lo que tengas a la mano. Dios lo puede usar. Entonces eso es lo que Dios quiere, que dependas de la fuerza y del poder de Él. No es qué tan grande ejército tengas, porque David y Sansón no pelearon con ejércitos. Ellos pelearon con cualquier tipo de arma, la menos inesperada, y fue con el poder de Dios. Así que en este mes vamos a vencer solo con el poder de Dios y con un arma especial inesperada que Dios te la va a dar. Entonces tienes que preguntarle eso. Tienes eso que pedirle al Señor, ¿ok? Y la segunda cosa que se puede ver aquí es que él se moría de sed. Sabes que después de una intensa guerra te tienes que meter en tiempos de refrescamiento. Es tiempo de refrescarse. Si has tenido una guerra tan intensa, luego de la intensa guerra te tienes que refrescar. Tienes que tomar el agua, porque eso es así. Después es tan intenso porque no te quedas exhausto y te puedes morir de sed, claro que sí. Entonces tienes que estar conectado, conectarte al agua de vida, al agua que sale de la roca, ese es Cristo Jesús. ¿Ok? Entonces ese lugar significaba eso, el refrescamiento del guerrero, luego de la victoria. Luego de la victoria, por eso son tiempos de refrescarse, tiempos de refrescamiento. No podemos seguir en el mismo modo porque si no, pues nos quedamos exhaustos, cansados y hasta podemos estar, obviamente, en algo más terrible. Ahora, vamos a ver que los filisteos, los enemigos de los filisteos, yo creo que esta palabra profética va a salir como una enseñanza de guerra espiritual tremenda.
Los filisteos tenían muchos dioses, les voy a decir, muchos dioses, pero tenían Astoret, tenían Baal Zebú, se llamaba un dios de ellos, que es del mismo, obviamente, Satanás, Belcebú. Tenían ese dios Belcebú, Astoret, que es la reina de los cielos, Astarte o la reina de los cielos, ¿no? Y tenían un dios principal que se llamaba Dagón. Era un dios en forma de pez. Y ese dios en forma de pez era adorado eh, por los filisteos. Y los filisteos eran un pueblo justamente costero. Por eso que su dios tenía forma de pez. Obviamente era un ángel caído con forma de pez, obviamente. Un monstruo. Un demonio marino. Así, pongámosle así, un demonio marino. ¿Y qué pasaba con este demonio marino? Obviamente que le ofrecían sacrificios de todo, pero ¿saben qué? Este demonio se movía mucho en lo que era seducir a la gente, porque los demonios marinos atraen mucho la inmoralidad sexual, mucho, mucho, mucho. La seducción, la inmoralidad sexual, todo lo que se mueve, así como los carnavales, así prácticamente, así lo mismo le ofrecían a Dagón y también a Baal y a esos dioses, ¿no? Y justo una de esas que le danzaba a Dagón era justamente Dalila, ¿no? Era una adoradora de Dagón. Entonces, mucho cuidado con el espíritu de Dagón que viene justo contra los ungidos de Dios, así como Sansón. Sansón era un hombre nazareo que tenía que estar consagrado, había sido llamado a un lugar de autoridad, juez, pero lamentablemente tenía una iniquidad que no la podía vencer y era que era muy débil a las mujeres del mundo, las filisteas. No les gustaban las de Israel, porque obviamente las de Israel eran muy lindas, bonitas, pero eran mujeres pues de Dios, no iban a ser inmorales, no iban a ser pues, no eran mujeres seductoras, mujeres coquetas. Pero esto también puede operar en varones, el espíritu de Dagón. ¿Y saben qué? El espíritu de Dagón te quita de la presencia de Dios, te aleja de la presencia de Dios, te arranca de tu consagración. Así que mucho cuidado con ese espíritu. Advertencia para los siervos de Dios de todo tipo, no solo hombres, sino también mujeres. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos eso también ahí, lo de Jueces 15. Luego también vamos a ver una cosa más, es lo de la saeta de salvación. Vamos a ver como estrategia y arma de guerra, ¿no? Número 1, la alabanza y la adoración de Isaías. Vemos Isaías 30, 32, 33, ¿no? Donde dice golpe de espada es la alabanza. Golpe de espada es la alabanza, ¿no? Número 2, el ayuno, tal cual lo convocó el rey Josafat, donde se humilló y llamó al pueblo ayuno, según de Crónicas 20. Número 3, la piedra o la roca, como lo usó David en la guerra, y vemos que Cristo es la piedra o la roca viva. Número 4, la quijada de burro, ¿no? Un arma que no se podría ni pensar que es arma, o sea, no son armas de guerra, pero fueron usados para destruir, más que nada para manifestar el poder de Dios, avergonzar al enemigo y manifestar el poder de Dios. La quijada de burro. Y número 5, la saeta de salvación. Y esto les digo que lo recibí justo al momento que habían orado por mí y obviamente ya había dado el grito de victoria y me caí y el Señor me habló. En ese momento el Espíritu Santo vino, me agarró la mano y me empezó a decir saeta de salvación, golpea la tierra, golpea, y me acordé y me hizo recordar. ¿Te acuerdas cómo el rey Eliseo le dijo el profeta Eliseo le dijo a ese rey que él tomara, que lanzara saeta de salvación y luego que las rompiera, pero él lo hizo débilmente 3 veces? Entonces el Espíritu Santo me dijo, golpea la tierra fuerte, y me empezó a hacer así, a sacudir, a romper, tanto que mi mano se cansó y hasta ahí. Pero así me dijo, golpea la tierra hasta que se rompa la resistencia total. Entonces
así fue como yo empecé a ver en el espíritu eso. Pero me hizo recordar lo de la saeta de salvación y eso me dijo que eso también es algo que íbamos a ver justamente en este tiempo. Vamos a ver, espérense, esto está en Segunda de Reyes 13. En Segunda de Reyes 13, 17, ¿no? Donde él le habla y él empieza a lanzar saetas de salvación contra el enemigo. Bueno, saetas de salvación también otra de las armas de guerra. Luego también, rápidamente, vamos a terminar porque esto ya el video es un poquito largo, pero es importante lo que les tengo que decir aquí, las últimas partes. Es tiempo también de poda y de limpieza espiritual para fructificar. Tal cual dice Juan 15. Vamos a Juan 15. No vamos a leer todo Juan 15 porque todo el mundo sabe lo de Jesús, la vid verdadera. Solo les voy a leer el versículo 1 donde dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no está llevando fruto, la quita. Y toda rama que está llevando fruto, la limpia para que lleve más fruto, ¿no? Ya ustedes están limpiados por la palabra que les he hablado. Y luego ya les habla de cómo es permanecer, que como la rama no puede llevar fruto por sí sola, tiene que permanecer en el Señor. Bueno, porque es así. El que permanece en Cristo va a dar fruto. El que no permanece en Cristo y tampoco se conecta, obviamente, en comunión con el Espíritu Santo, no va a poder dar frutos del Espíritu. Entonces, este es tiempo de poda por eso. Ahora, yo te digo una cosa. Esto Dios me lo hizo vivir justo cuando regresé de Noruega. Yo tuve que ir a recoger mis flores, mis plantas que había dejado encargadas. Entonces, cuando yo regreso, me di cuenta que varias de ellas no habían terminado de florecer bien y estaban pues así dañadas. Entonces Dios me llevó, justo me hablaba de eso porque las tuve que empezar a cortar no solo ramas, raíces, varias cosas, hasta empezar a remover las raíces. Entonces, justo eso que me llevaba a hacer el Señor me decía: mira, ¿te das cuenta? Así es preciso hacer. ¿Por qué? Porque para que lleve más fruto. Entonces, en algunas flores yo veía que sí tenían florcitas y ya estaban queriendo tener también su fruto. Y también para que lleven más hoja verde. Entonces yo me decía: córtalas. Entonces siempre el Espíritu Santo me hace cuidar las plantas. La verdad que yo no he seguido ningún curso de nada, de jardinería ni de nada. He aprendido ciertas cosas de lo que yo he visto, pero siempre el Espíritu Santo me lleva a cuidar las plantas y me enseña y me va entrenando. Entonces me dijo: este es tiempo de poda y limpieza espiritual para que fructifiques, porque si bien ya hemos visto el florecimiento en estos meses anteriores, ya empezaron las personas a florecer, pero ahora es tiempo de llevar fruto y de llevar más frutos si es posible, ¿no? Porque ya hemos visto los primeros frutos, ¿se acuerdan? Los primeros frutos, y que por eso tenemos que tener cuidado con las zorras. Pero ahora que ya tenemos fruto y que ya hemos sacado las zorras, estamos sacando las zorras, hay que sacar las zorras, pues hay que limpiar la viña, hay que limpiar todo. Y hay que también podar y limpiar las plantas, todo eso está haciendo Dios con nosotros. Pues estamos siendo tan procesados. Y eso es lo que necesitamos, por eso tener claro. Ahí pueden leer todo Juan 15, eso es lo que está pasando, para que entiendas lo que te está pasando. También es tiempo de visitaciones divinas, sorpresas, favor y de volver a reír como Sara. Así como Dios hizo reír a Sara, así también te va a volver a hacer a reír. Y otra de las cosas que estuve escuchando en el espíritu, desde mayo lo escuché, y se acordó Dios y se acordó Dios, y ahí se acordó Dios de Sara. Y también vemos en el caso de la prima de María, Elizabeth, Dios se acordó de Elizabeth, Dios se acordó de ella, ¿no? Y esperó la promesa. Y también vemos lo de las visitaciones divinas y el favor de Dios con el caso de la Virgen María, obviamente, porque ella la visita, el ángel le dice que ella es bendita y muy favorecida, y obviamente ella iba a cargar con eso, por eso ella decía: mi alma se regocija, o sea, ella estaba feliz, ¿no? Es bienaventurada por llevar, obviamente, al Señor Jesús en su vientre, el propósito de Dios. Y por eso
es que en Génesis 8:1 vamos a ver también que es tiempo donde Dios se acordará de los escogidos, como fue el caso de Noé, ¿no? No vamos a leer todo, solo vamos a ver el versículo 1, donde dice, y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Mira, en este tiempo de crisis, en este tiempo de lo que estemos viviendo, lo que estamos pasando, muchos hemos sentido que las aguas, nos hemos estado casi ahogando en las aguas, así como Pedro que se hundió, porque empezamos a dudar, a temer, ¿no? Nos empezamos a preocupar, eso también es algo que ha pasado, pero ahora, dice Dios, y se acordó. Así que si has estado en el arca, sí, aún con tu familia, batallando, sufriendo tantas cosas, pero se han mantenido en el arca, que representa la salvación, que es el mismo Señor Jesús, pues llega un tiempo que se van a disminuir las aguas y van a empezar desde este mes a disminuir las aguas que se están soltando. Pero Dios va a salvar a los que permanezcan en el arca de la salvación, que es Cristo Jesús. Entonces lo que va a venir, les digo, en la segunda mitad del año es un sacudimiento muy fuerte, pero los que permanezcamos firmes va a ser algo muy, muy crucial y muy importante. Y por eso es que el otro mes nos toca noche profética sobre la economía, crisis económicas. Viene un sacudimiento más fuerte, así que prepárense. Y vamos a terminar diciendo lo siguiente, que es tiempo de creer con fe radical para ver cómo lo imposible se hace posible por el poder de Dios. Con eso terminamos y cerramos. ¿Vieron lo del milagro de las bodas de Caná? Era imposible que del agua saliera vino, pero Jesús lo hizo, ¿no? Jesús lo hizo. Por eso es tiempo de creer con una fe radical, porque en esta segunda mitad del año Dios va a desatar, a partir de este mes, te digo, va a desatar milagros sorprendentes, sobrenaturales, que para el mundo le parece imposible, porque es algo que ya está muerto, es algo que ya está desahuciado, es algo que está al punto de la bancarrota. Yo no sé qué situación estás viviendo, pero tienes que tener una fe radical así, de creer que del agua se puede convertir en vino, ¿no? Y también lo que dice Jeremías 32, he aquí, 32:27, he aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo difícil para mí? Entonces, si tú vas delante de Dios y le entregas tu situación, Dios te pregunta lo mismo. ¿Hay algo difícil para mí que yo no pueda hacer? Sino que Dios nos prueba. Hay tiempos. Dios nos está probando. Dios está probando en este momento nuestra resistencia, de verdad. Porque ya han visto, no se levanta uno, dos. Es un ejército. Es el ejército del infierno mismo levantándose. ¿Saben por qué? Por lo que va a venir. Porque el mismo Leviatán, mira que está a la puerta, ahí comandando, como se dice, ¿no? Porque va a venir una temporada de victoria y avance tremendo, pero tienes que resistir. Si te sometes bajo la poderosa mano de Dios, el Señor te va a exaltar. Y si resistes, el diablo huirá, pero tienes que resistir, que Él huya, no tú tienes que huir. Él tiene que huir en el nombre de Jesús. Así que duro con la resistencia y a seguir todas las estrategias, armas de guerra que Dios nos está dando. Sigue, identifica al enemigo que te está atacando. Hemos hablado ahí de varios. Esto prácticamente está quedando como una clase de guerra espiritual. Así que todo este mes vamos a estar con esto. ¿Ok? Entonces, atalayas, intercesores, ejército en general, 5 ministerios ahí, comandantes generales, todos. Al frente va el comandante de los ejércitos, el Señor de los ejércitos, que es el Señor Jesús. El Señor está desatando arcángeles, está desatando ejército de los cielos para venir en ayuda del pueblo de Dios. Amén. Entonces es tiempo de ver tu victoria, y si Dios te dice grita tu victoria, grítala. Y si Dios te dice golpea en la tierra duro, golpea. Haz lo que Dios te dice.
Tienes que seguir la estrategia de Dios. ¿Cuál de estas es tu estrategia? Yo no lo sé. ¿Qué te está diciendo Dios? A mí me está diciendo ciertas cosas y estoy siguiendo todo lo que Él me diga, lo voy a hacer, y mi esposo también lo está haciendo. Pero es eso, buscar al Señor, preguntarle, depender de Él. Eso es lo que hacía David y eso es algo que tenemos que aprender. David, cada vez que iba a salir a la guerra, decía: Señor, subiré, iré, no iré, cómo venceré, qué es lo que yo debo hacer. Pregúntale, no te mandes solo, pregúntale al Señor y pídele la estrategia exacta, porque eso es lo que te va a dar la victoria, lo que venga de Dios, poniéndolo a Dios primero y preguntándole y dependiendo totalmente de Él. Amén. Gloria a Dios. Damos gracias al Señor por esta palabra. La recibimos, la atesoramos, la aplicamos, la activamos, la creemos y la declaramos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias al Espíritu Santo que siempre nos ayuda a poder desatar esto, porque esto tiene que salir. Esta palabra tiene que salir y nos tenemos que preparar. Todo este mes es resistencia, guerra, vigilar, velar, orar y seguir todo lo que el Señor nos dice. Amén. El que tiene oídos, que escuche. Dios les bendiga, amados hermanos, y será hasta la próxima oportunidad. En el próximo video que nos reencontremos. Muchas bendiciones, saludos, hasta pronto. Chao, chao.